Hermanos, bienvenidos al quinto día de la fiesta de tabernáculos del 2022. Ahora hemos estado estudiando la historia de Israel, que es algo muy importante que nosotros entendamos, para que podamos ver cómo, cómo actúa la naturaleza humana y lo que hace, y también los problemas que trae consigo, y también las dificultades con el rey. Ahora, como vimos lo que sucedió con David. Después de que Dios le había ya prometido que su hijo sería quien construya el templo. Pero él realmente se dejó llevar y tuvo el problema con Betsabé, y también mandó matar a Urías Eteo al ponerlo al frente de la batalla. Ahora, tomó bastante tiempo para David y para el pueblo de Israel que pudieran sobreponerse a todo esto. Y también afectó a todo el pueblo de Israel. Y recordemos lo siguiente, cualquier cosa que hacía el rey, las personas también lo hacían. Entonces crea un ciclo de que están con Dios y después pecan, después se arrepienten, Dios tiene misericordia y los vuelve a traer. Y es un ciclo. Y siempre volvían a Dios por un tiempo. Y mientras el rey o el juez o el profeta estaba cerca de Dios, entonces las personas sí seguían a Dios, pero no en la manera que nosotros tenemos que seguirlo el día de hoy para hacia la vida eterna. Entonces vamos a ver qué sucedió con David antes que muriera y cuando le iba a dar las instrucciones a Salomón, su hijo. Porque Dios le dio a David, y le dio todos los planes para el templo y también cómo organizar a los sacerdotes y los cursos de los sacerdotes y también a los guardias para proteger el área del templo. Y todas estas cosas Dios se las dio a David. Pero Dios le dijo a David que él no iba a construir ese templo porque él había sido un hombre de sangre, un hombre sangriento. Y dijo que lo iba a hacer Salomón. Entonces vamos a Primera de Crónicas 28. Y vamos a ver un capítulo aquí que es muy, muy importante, es clave, aquí en el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Y aquí es lo que hizo David. Cuando ya era tiempo para David que muriera, dejar el reino a Salomón, él ya había hecho todos los preparativos, todo el oro, toda la plata, mucho hierro, mucho cedro, muchas cosas listas para construir el templo que Salomón había de construir. Y también para la casa de Salomón. Y cuando Salomón comenzó, desde que comenzó hasta que terminó, fueron 28 años. Y aquí hay una reunión muy, muy grande. Y aquí hay instrucciones específicas para Salomón. Pero es muy interesante, como con las personas como Salomón, cuando se les da una comisión, una instrucción. Sí, la pregunta es si realmente cumplen esa instrucción, ese encargo el resto de su vida. Ahora, eso también lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros tenemos también instrucciones y un encargo de Jesucristo. Y nosotros hemos sido instruidos que amemos a Dios el Padre y a Jesucristo todo el resto de nuestra vida y en todas las circunstancias. ¿Y acaso lo hacemos? Bueno, muchas personas sí lo hacen, pero algunas no.
Aún así, todos necesitamos estas instrucciones y todos necesitamos recordar todo esto. Y por eso es que en la fiesta de los tabernáculos es bueno que nosotros estudiemos estas cosas para aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque cuando nosotros entremos al reino de Dios, nosotros vamos a ser los líderes, los regidores y los sacerdotes, los administradores del gobierno de Dios. ¿Qué va a ser realmente? Eso va a ser el reino de Dios. Ahora vamos a 1 de Crónicas 28, versículo 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, y los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Ahora, estos eran todas las personas importantes en el reino de David. Estas eran todas las personas que iban a hacer que funcionara el reino para Salomón. Versículo 2. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Eterno, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y sí, él derramó mucha sangre. Pero el eterno Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y esto es un resumen de muchas cosas que hemos leído acerca de este reinado de David. Y de entre todos mis hijos, porque el Eterno me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Y Salomón, Salomón era el segundo hijo de Betsabé, porque el primero murió por el pecado que se había cometido. Entonces cuando esto sucedió y Salomón empezó muy joven, probablemente alrededor de 16 años de edad, esto significa que la infidelidad con Betsabé, porque sabemos que David murió a los 70, ¿verdad? Y si le quitamos 16 años, entonces él tenía como 54, David, cuando sucedió lo de Betsabé. Y por ese tiempo, esos 16 años fueron absolutamente horrorosos para todas las tribus de Israel, por todas las cosas que David hizo. La lección es lo siguiente: cuando el rey o el líder o el apóstol o el pastor se equivocan, se van por el mal camino, entonces las personas se desilusionan y ellos también van y pecan. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tolerar la hipocresía de ese líder. Pero en lugar de acercarse a Dios, ellos, ellos se van y empiezan a pecar y ellos empiezan a hacer su propia hipocresía y terminan yéndose de Dios. Entonces, por eso es importante que para el milenio Dios tiene que tener los hijos e hijas espirituales de Dios que van a hacer que van a estar reinando y juzgando y enseñando. Pero aquí está el encargo para Salomón. Y veamos lo que dice.
Y veramos lo que dice y cómo lo dijo. Y yo me imagino que ha de haber sido con mucha pasión lo que dijo, porque él quizás recordó mucho tiempo, todo el tiempo, lo que sucedió con Betsabé, su pecado con Betsabé. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 6. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Pero aquí viene la palabra pequeña en toda la Biblia, y hay 1745 de estos sí condicionales. Y estos sí condicionales siempre se aplican a las personas, no a Dios, sino a las personas. A Dios no, porque Dios es perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Así es de que siempre tiene que estar ahí estas dos letras, el sí condicional. Y vamos a ver lo que le dijo a Salomón. Dice: asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Entonces, todo estaba tranquilo ahí al principio. Y Salomón era joven, él no había hecho nada malo todavía. Y aquí está siendo él es seleccionado para ser el rey. Ahora pues, versículo 8, ante los ojos de todo Israel, congregación del Eterno, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Eterno vuestro Dios. Y esto es algo muy importante, porque tenemos que ver lo que Dios nos dice que hagamos. Tenemos que guardar e inquirir, las dos cosas. Guardar e inquirir, buscar. Dice, todos los preceptos del Eterno vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Entonces, por eso es que cuando nosotros entremos al reino de Dios, esto es lo que vamos a ayudar a las personas a entender, enseñar estas mismas cosas, y va a ser magnífico todo esto. Ahora, David empieza a hablar a Salomón. Y esto es lo que David le dijo a Salomón. Ahora, imaginémonos, estaban, ¿verdad?, todos reunidos ahí, ¿verdad? Todos bien vestidos en sus mejores ropas reales, ¿verdad? Y con su corona real, y todos sus consejeros, y estaban todos ahí, el profeta Natán y Salomón, todos están ahí. Y entonces ve a Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Ahora, un corazón perfecto es muy difícil de mantener. Y esto toma mucha oración, estudio, toma trabajo. Porque el proceso de ser perfeccionado, eso es precisamente un proceso. Y en un periodo de tiempo tenemos oportunidades para incrementar esto, pero también hay oportunidades de crecer también. Y hay oportunidades de hacer cosas muy buenas, muy altas, pero también hay oportunidades para pecar y para meternos en problemas. Todo está en este sí condicional, con corazón perfecto, y dice, y con ánimo voluntario, y con una mente dispuesta. Y eso es lo que les vamos a enseñar a las personas durante el milenio, una mente dispuesta y un corazón perfecto, porque recordemos que Dios les va a dar un corazón de carne. No van a tener la carnalidad tan profunda como está ahora. Va a ser mucho más posible que ellos no pequen, pero todavía habrá pecado. Vamos a cubrir esto mañana.
pero una mente dispuesta. Dice, porque el Eterno escudriña los corazones de todos. Y eso es muy interesante, que Él escudriña los corazones de todos. Dios conoce todos los secretos. Nosotros no podemos tener ningún secreto que Dios no sepa. Y cuando nosotros vamos delante de Cristo por todas las cosas que hemos hecho, a menos que estemos en una actitud constante de arrepentimiento y se nos perdonen nuestros pecados, todos estos pecados van a ser marcas en contra de nosotros. Porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, toda intención de los pensamientos. ¿Y cuál fue la lección que aprendió Job en 42 capítulos del libro de Job? Y ese es muchísimos capítulos, ¿verdad? De afianzarse en su autojusticia. Ya estaba hablando de todas las cosas que Dios se había hecho y estaba tomando el crédito para sí mismo en lugar de agradecer a Dios. Y decirle, gracias Dios por darme todas estas cosas y ayudarme a hacerlo, porque todas vienen de ti. Eso no fue lo que Job dijo. Como ya hemos visto, él incluso pensó que su justicia era incluso igual o hasta mejor que la bondad de Dios. Pero cuando finalmente se arrepintió en Job 42, ¿cuál fue la expresión de su arrepentimiento? Dice, ahora sé que ningún pensamiento puede ser escondido de ti. Y había un tiempo que nosotros conocemos en la iglesia de Dios, la iglesia universal en Pasadena, que había muchas personas ahí. Y había muchos ministros ahí, cuyos corazones no eran perfectos para con Dios. Y veamos lo que sucedió. Todos aquellos que querían servir a Dios se tuvieron que ir de esa organización para poder servir a Dios. Y ellos fueron marcados con ¿verdad? Una etiqueta de rebeldes y renegados. Y algunos de ellos sí fueron así, pero no todos. Pero la pregunta de hoy, ¿cuántos de ellos el día de hoy todavía son fieles? Y con este tipo de actitud, en darle el crédito a Dios y darle gracias a Dios por todo. Ahora, lo que dice aquí, vamos a continuar, dice en el versículo 9 todavía, dice, si tú le buscas, y ese sí es condicional de nuevo. Ahora, ¿cómo buscamos? Con ayuno, oración, estudio. Y al pedirle a Dios que nos ayude en todas estas cosas. Dice, sí, condicional, si tú le buscares. Ahora, vamos a ver que hay un total aquí de 3 sí condicionales. Y todas estas condiciones dependen en lo que nosotros escogemos. Y también con Salomón, con lo que él iba a escoger. Dice, si tú la buscares, lo hallarás. Mas sí, ahí está en la advertencia, otro sí condicional. Aquí está en la advertencia. Y nosotros siempre tenemos que ser advertidos porque la naturaleza humana, con el libre albedrío, tiene una tendencia a irse por su propio camino y ser rebelde e irse en contra de Dios. Esa es la naturaleza de la naturaleza humana. Entonces nosotros necesitamos a Dios, necesitamos sus mandamientos, sus leyes, su espíritu, para que podamos vencer la naturaleza, la naturaleza carnal en nosotros y las cosas que nosotros en nuestra mente pensamos que son buenas. Dice más, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Versículo 10. Mira pues ahora que el Eterno te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Porque este es el mismo mandamiento que le fue dado a Josué cuando él iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le dijo, sé fuerte y valiente. Y hazlo.
Vamos a regresar a Josué. Vamos a Josué, capítulo 1. Porque esto es muy importante. Ya que vamos a ser reyes y sacerdotes en el milenio, tenemos que estar fuertes, tenemos que ser dedicados, tenemos que entregarnos a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Aquí Josué 1. Y aquí está lo que Dios le dijo a Moisés, a Josué, después de la muerte de Moisés. Versículo 1. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Y así como ustedes saben, yo ya tengo 88 años, tengo buena salud todavía y me estoy cuidando, pero yo no sé cuánto más voy a vivir yo. Entonces va a venir un tiempo cuando yo ya no esté. Y cuando eso suceda, ¿qué es lo que todos los ancianos y todos los hermanos van a hacer? Esa es la pregunta a futuro. Dice, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y eso nadie puede venir contra ti, para pelear contra ti y vencerte. Es lo que quiere decir aquí. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y, y ahora nosotros también tenemos esta misma promesa en Hebreos 13. Jesús dijo que nunca y jamás nos va a desamparar ni a dejar en ninguna manera. Porque el sí condicional realmente nos pertenece a nosotros. Tiene que ver con nuestra elección. Dios ya hizo, él ya estuvo dispuesto. Y también con Salomón igual. Le dijo, si no estás con Dios, Dios no iba a estar con él. Y para nosotros es exactamente la misma lección. Y este es el punto de estudiar todo esto acerca del misterio de los hijos de Israel, para que nosotros podamos realmente llegar a entender cómo suceden las cosas, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que crecer y prepararnos para la resurrección, para que nosotros podamos llegar a ser los hijos e hijas perfeccionados de Dios para regir en el reino de Dios. Este es el propósito de todo. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, usted tiene que recordar esto cuando tenga tiempos difíciles, cuando tenga dificultades en su vida. Esfuérzate para ir a orar delante de Dios. Y sé valiente sabiendo que Dios lo va a escuchar a usted y lo va a ayudar a usted. Porque de eso se trata todo. La Biblia entera se trata de esto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de, de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, recordemos que siempre ponemos un círculo alrededor de toda, porque significa todas y cada una de ellas, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Y escuchemos con atención la siguiente frase. Y pensemos en esto en relación a toda la Biblia que nosotros tenemos delante de nosotros el día de hoy. ¿Cómo tiene que ser con nosotros? Exactamente como le dijo que la ley había de estar con Josué. Versículo 8. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya es la tercera vez que dice esto. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y vamos a ver qué tan similar es todo esto con el cargo que que David le está dando a su hijo Salomón. Acá en Primera de Crónicas 28. Y recordemos lo siguiente, y lo vamos a ver un poco más adelante. No vea usted a las circunstancias y a las bendiciones de Dios cuando todo está bien, cuando todo va bien, porque, porque, porque cuando todo va bien y no se empiece usted a alejar de Dios, porque es muy fácil alejarnos de Dios y empezar a caminar lejos de Dios. Y eso puede suceder. Lo hemos visto, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Estamos vivos, estamos aquí, estamos escuchando, estamos aprendiendo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Al final de cuentas, lo que importa es cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a crecer y a desarrollarnos, cómo vamos a ser preparados para la obra más grande que haya habido en la historia de la humanidad. Para todos aquellos, para todos los que van a estar en la primera resurrección. Desde la fundación del mundo es lo más grande que hay. ¿Entiende usted lo grandioso que es este llamamiento y qué importantes son las cosas que estamos aprendiendo? Entonces, acá en Primera de Crónicas 28, ¿verdad? David le dio a Salomón los planes del pórtico, del templo, de su casa, del templo, también del lugar santísimo, de todo. Y todo dice aquí, todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Eterno, para las cámaras de alrededor, las tesorerías de la cámara de Dios y las tesorerías de las cosas santificadas. Y también versículo 13, primera de Crónicas 28, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Eterno y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Eterno. Dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Entonces Dios le dio todo eso, y yo los voy a dejar que ustedes lean el resto de esto aquí en Primera de Crónicas 28. Y aquí es lo que David le dijo a Salomón, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Eterno, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces todos estos rollos, ¿verdad? Con los planos y todo ya hecho. Algo maravilloso. Y todas las personas ahí, todas las personas importantes del reino estaban ahí eh, observando todo. Versículo 20, Dios dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Igualmente, esfuérzate y sé valiente y hazlo. Y manos a la obra. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Con todo lo que Dios nos está dando a nosotros. No temas ni desmayes, porque el eterno Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Eterno.
Y es algo maravilloso. Y entonces, ¿qué sucede? David, David muere y entonces Salomón comienza su reinado. Y lo leemos esto en Segunda Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Y después de leer esto vamos a tomar una pausa. Versículo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Eterno su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Entonces, todo estaba preparado. Y en los siguientes capítulos, Segunda de Crónicas, después construye su casa, construye el templo. Entonces vamos a tomar ahora una pausa y regresamos para ver qué tal le fue a Salomón con todo esto. Y todas estas son lecciones muy grandes acerca de la naturaleza humana para poder ayudarnos en nuestro propio crecimiento personal y al vencer. Y para ayudarnos a saber cómo ayudar a las personas en el milenio. Entonces, vamos a tomar una pausa. Volvemos.